¿Recuerdas ese zombie enorme con armadura dorada que apareció en Thriller Bark y fue derrotado en segundos por Frankie? El número 889. Un personaje que en 2007 parecía completamente irrelevante. Lo que Oda no te dijo en ese momento es que ese zombie fue uno de los hombres más poderosos de toda su generación. Un fundador de los Piratas Rocks. Un guerrero que desafió a Shiki el León Dorado. Un hombre que pudo haber sido el quinto Yonto. Hoy vamos a analizar a Gansoi, el pirata más subestimado de toda la historia de One Piece. Antes de hablar de su poder, necesitamos entender quién era Gansoi como persona, porque su historia no empieza en God Valley ni en Thriller Bark, empieza en el submundo. Gansoi era contrabandista, no un simple ladrón, era un operador del crimen organizado. Comercio ilegal, redes de información secreta, movimiento de riqueza sin dejar rastro. Era el tipo de persona que los gobiernos odian y los criminales respetan. Y fue precisamente ese conocimiento del submundo lo que lo hizo valioso para Rox D. Shebeck. Rox no reclutó a cualquiera. Su tripulación incluía a Barba Blanca, a Big Mom, a Kaido, los futuros Yonko. Para entrar a ese grupo necesitaba ser una amenaza real. Gansoi entró a los Rocks mediante un Davy Backfight, y ganó. Pero lo más importante que trajo al bando no fueron sus puños, fue información. Gansoi reveló a los Rocks la existencia de un enorme depósito de oro escondido bajo una isla estratégica. Esa información se convertiría en parte del motor que llevó al bando hacia God Valley. Ahora hablemos de su Akuma no Mi, la Bombu Bombu no Mi, la fruta de la bomba. Si eres fanático de la saga de Alabasta, probablemente la recuerdes en manos de Mr. Five, un personaje de nivel bajo, que Usopp y Chopper pudieron derrotar en equipo. No exactamente intimidante, ¿verdad? Eso es precisamente lo que hace a Gansoi tan fascinante. Oda nos demostró algo con Gansoi que olvidamos constantemente al analizar las frutas del diablo. La fruta no define el poder, el usuario lo define. Durante God Valley ocurre algo increíble. El Capitán John, otro miembro de los Rocks, traiciona al bando. Usa su fruta magnética, la Jiki Jiki no Mi, para crear un campo de atracción masivo que inmoviliza a múltiples combatientes simultáneamente. La fuerza de ese campo magnético era tan brutal que llegó a afectar a un joven Monkey D. Dragon. ¿Y quién resuelve la situación? Gansoi. Con un único ataque, el cañón rojo de la serpiente celeste noqueó al Capitán John al instante, interrumpió el campo magnético y liberó a Dragon. Un ataque, una explosión, problema resuelto. Eso no es lo que hace alguien de nivel medio, eso es lo que hace alguien que domina su poder a una escala completamente diferente a la de Mr. Five. Ahora llegamos al argumento más sólido para medir el nivel de Gansoi, su enfrentamiento con Scopper Gavan. ¿Quién es Scopper Gavan? Es el tercer hombre de la tripulación de Goldie Roger, no el cuarto, no el quinto, el tercero, solo por detrás del propio Roger y de Rayleigh. Para que entiendas lo que eso significa hoy en día, Gavan, ya de edad avanzada, enfrentó en Elbaf a Monkey D. Dragon y a Roronoa Zoro, al mismo tiempo, y no fue un encuentro menor. Luffy en ese punto del manga está en un nivel cercano a Yonko. Zoro es considerado uno de los espadachines más poderosos de la generación. Gavan, viejo, los manejó. Ahora vuelve al pasado. Durante God Valley, Gansoi enfrentó a ese mismo Scopper Gavan en su prime, y no fue derrotado. No fue derrotado. Eso no es un detalle menor. Eso es Oda diciéndonos explícitamente el nivel de Gansoi sin necesitar un power scaling verbal. Nos lo muestra directamente en combate. Un hombre que puede dar pelea de igual a igual contra el tercer espada de Roger en su mejor momento. Ese hombre es de nivel Yonko. Pero Gansoi no terminó ahí. Después de noquear al Capitán John, después de demostrar su dominio de la Bombu Bombu no Mi, Gansoi apuntó su siguiente ataque hacia alguien muy diferente. Shiki el León Dorado. Shiki no es un nombre menor. Es el rival histórico de Goldie Roger. Es el único hombre que logró escapar de Impel Down, la prisión más segura del mundo, rompiéndose sus propias piernas para liberarse de los grilletes. Creó la flota pirata más grande de su época. Y Gansoi estaba dispuesto a enfrentarlo. El manga corta la escena antes de que veamos el resultado. Oda no nos muestra quién gana. Pero el hecho de que Gansoi asuma ese enfrentamiento con total confianza, después de ya haber usado su fruta en combate, nos habla de un guerrero que no conoce la palabra imposible.
Era el tipo de hombre que los otros Rocks respetaban, y eso en ese bando, entre egos del tamaño de continentes, significa todo. Aquí llega la pregunta que probablemente ya estás haciéndote. Si Gansoi era tan poderoso, ¿por qué no se convirtió en Yonko como Barba Blanca, Big Mom o Kaido? La respuesta es parte poder, parte ambición y parte destino. Los tres futuros Yonko tenían algo en común, una sed insaciable de territorio, de poder, de dejar su marca en el mundo. Barba Blanca buscaba una familia, Big Mom buscaba una nación perfecta, Kaido buscaba la guerra más grande de la historia. Gansoi no tenía esa ambición territorial. Era un hombre del submundo. Su motivación era el dinero, la supervivencia, el siguiente golpe. No soñaba con conquistar el mundo, soñaba con el próximo tesoro. Y luego está God Valley, el incidente que lo cambió todo. Los Rocks fueron derrotados. La alianza entre Roger y Garp destruyó al bando. Y Gansoi murió, antes de poder consolidar nada, antes de poder construir un legado. No tuvo tiempo, no por falta de poder, por falta de tiempo. Y después de su muerte, su cuerpo terminó en las manos de Gekko Moria. Otro capítulo de humillación póstuma para un guerrero que mereció mejor suerte. Antes de llegar a la conclusión, necesitamos hablar de algo que mucha gente ignora. Gekko Moria no eligió sus zombies al azar. Moria pasó su vida persiguiendo cadáveres de guerreros legendarios para crear su ejército invencible. Sus mejores zombies incluían a Ayuma, el espadachín legendario de Wano, al Capitán John, otro miembro de los Rocks, a Ors, el gigante más temido de su era, y a Gansoi. Moria no usaba cuerpos mediocres, Moria usaba leyendas. El simple hecho de que Gansoi terminara en la colección de Moria es otra confirmación silenciosa de que estamos hablando de un guerrero de primer nivel. No se colecciona basura, se colecciona a los mejores. Oda sabía exactamente lo que estaba haciendo en 2007 cuando introdujo al zombie número 889. Estaba sembrando una semilla que 20 años después florecería en God Valley. Ese nivel de planificación narrativa es lo que hace a One Piece único. Entonces, ¿qué fue realmente Gansoi? Fue un contrabandista que se convirtió en leyenda. Fue un usuario de la Bombu Bombu no Mi que demostró que una fruta no tiene límites cuando quien la porta no los tiene. Fue el hombre que noqueó de un golpe a uno de los traidores de los Rocks. Fue el guerrero que se midió con el tercer espada de Roger y no cayó. Fue el único que se atrevió a desafiar al león dorado con confianza en sus ojos. Y fue el hombre que pudo haber sido el quinto Yonko de su generación. One Piece está lleno de personajes así, figuras que aparecen brevemente, que parecen decorado, que creemos entender en segundos, y años después descubrimos que Oda había construido su historia completa desde el principio. Gansoi es el ejemplo perfecto de eso. Un zombie de relleno en 2007, una pieza fundamental del lore en 2024. ¿Cuántos más habrá? ¿Cuántos personajes estamos pasando por algo hoy que en 10 años revelarán ser algo mucho más grande de lo que pensamos? Esa es la pregunta que Oda quiere que te hagas, y es exactamente por eso que One Piece sigue siendo la obra más grande del manga. Si este análisis te hizo ver a Gansoi con otros ojos, déjame saber en los comentarios cuál crees que es el personaje más subestimado de toda la historia de One Piece, porque apuesto a que hay muchos más zombies olvidados esperando su momento de gloria. Hasta el próximo video. Nakama.